Gracias por permitirme vivir este día, porque si estoy vivo o si estamos vivos, es que estamos dentro de un plan perfecto y divino. Gracias por la oportunidad que me das de estar en este santísimo lugar para expresar tus ideas, para poder externar lo que tú tienes en tu corazón. Gracias por este privilegio. Quiero honrarlo y por eso me hago a un lado para que seas tú quien hable a través de mis labios e impacte nuestros corazones. No quiero simplemente ser alguien que dicte una conferencia, quiero ser alguien que se deje guiar por ti para que las ideas y todo lo que aquí se plasme provenga de tu corazón y cambie nuestras vidas y nos ayude a ser mejores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame a lograrlo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Estoy muy contento porque desde ayer que estaba yo bajando las escaleras tuve que ir a una reunión a Calacuaya temprano. Y bueno, pues quien conoce Calacuaya son escaleras y escaleras y escaleras por todos lados y dejé la camioneta en uno de los estacionamientos y tenía que bajar a la parte inferior de Calacuaya y sin darme cuenta empecé a bajar las escaleras sin el menor cuidado y me di cuenta de que bueno, puedo caminar bien, me duele, sí, gloria a Dios, me duele todavía mucho la cintura, la espalda, tengo muy débiles los pies, pero bueno, las piernas, pero no tengo que arrastrar los pies, no tengo que mirar el piso de las escaleras para bajar, puedo moverme con más libertad, lo cual me da mucho gusto y quería compartirlo con ustedes. Ese aplauso seguramente es para Dios, ¿va? Bien, dicho esto, hoy vamos a compartir un tema que casi está prohibido en muchas iglesias y está prohibido porque incomoda. Si a usted le incomoda lo que voy a compartir, no quiero pedirle perdón porque no lo estoy haciendo para eso. Dele la oportunidad a Dios, escúchelo completo. Y si a usted le incomoda algo, es porque tiene que corregir. Dios no nos dice, ay, perdón, te incomodé. No, nos incomoda con propósito. Así que, pues, vamos a comenzar. Santiago capítulo 1, los versículos del 13 al 16. Santiago capítulo 1, los versículos del 13 al 16. Esto es algo que podemos llamar el proceso del pecado. Es así como funciona el pecado en nuestras vidas. Así es como opera. Esto es lo que pasa por nuestra mente y nuestro corazón cuando pecamos. Véalo conmigo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Primer cosa, no, cuando peques, no le eches la culpa a nadie más, ni a Dios ni a nadie más. Pecaste porque quisiste. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha dado a luz el pecado, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué pasa? Da a luz a la muerte. Si hasta allí estuviera, no tendríamos mayor esperanza, pero bendito sea Dios que existe el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Esto es el proceso del pecado.
Esto es lo que sucede cuando nosotros pecamos. Y déjenme ponerlo así. ¿Usted ha visto los lanzamientos de bungee, por ejemplo? El bungee es un arnés, uno se lo coloca, se para en el vacío y se avienta al vacío. Mire, cuando yo estoy parado aquí, yo nunca me he lanzado de bungee. Sí quise, pero nunca pude. Cuando yo estoy aquí, todavía es muy fácil hacer esto y decir no. Pueden tacharme de cobarde, de lo que sea, pero es muy fácil. Yo estoy aquí en el vacío, a unos centímetros de poder aventarme. Mire, es muy sencillo. Ya, no quise. Simplemente di un paso atrás y ya no quise. Pero cuando yo tomo la decisión de aventarme y me aviento, yo creo que a medio camino muchos de los que se avientan por primera vez están arrepentidos de haberlo hecho, pero ya no pueden parar. Uno se avienta del bungee y el bungee no para hasta llegar abajo. Eso es el pecado. El pecado, antes de que se pase de la mente al corazón, es muy fácil dejarlo. Simplemente es que hay que dar un paso atrás y decir no quiero. Pero una vez que uno tomó la decisión, porque el pecado es una decisión, y no me diga que no, el pecado es una decisión. Una vez que yo tomo la decisión de pecar, no voy a parar hasta caer. ¿Por qué? Porque mientras el pecado esté concebido en la mente, es muy fácil empezar a pensar en otra cosa. Pero cuando el pecado pasa de la mente al corazón, tengo la decisión absoluta de hacerlo. Y es muy difícil pararlo cuando ya está en el corazón. Por eso la palabra es preventiva, la palabra no me condena, la palabra me está previniendo. Mira, no le eches la culpa a nadie cuando peques. Porque echarle la culpa a alguien es decir, yo no fui, el que lo hice fue el otro que me impulsó. No le eches la culpa a nadie cuando peques. Pero antes de que peques, evita que el pecado pase del pensamiento al corazón. Porque mire, todos cuando vamos a pecar, todos, empezamos a darle aquí forma al pecado. Empezamos a encontrar las cosas buenas, entre comillas, del pecado. Entonces, la Biblia me dice, no erréis. Vea algo que me va a ayudar. Hoy no vamos a hablar del pecado, vamos a hablar de una herramienta que Dios puso en nuestra vida para evitar el pecado. ¿Recuerda cuando yo estaba aquí en el bungee? ¿Me lanzo o no me lanzo? Y dije, no me lanzo. Este paso atrás, este paso atrás se llama arrepentimiento y puedo utilizarlo cuando esté antes de lanzarme, cuando me lancé y cuando caí. Puedo utilizarlo en cualquier parte del proceso del pecado y me va a ayudar a salir de este. Muchas veces cuando yo ya me lancé al vacío, de las consecuencias las tengo que pagar. Si me arrepiento de todas maneras, no sale una mano gigantesca, me para en mi caída y me vuelve a poner en tierra firme. Yo me lancé, ya tengo que pagar las consecuencias, pero no las consecuencias eternas del pecado, sino las consecuencias parciales, presentes del pecado. Entonces, mire, primero vamos a definir qué es el arrepentimiento para poder continuar adelante, porque muchos pensamos que ya nos arrepentimos cuando no es cierto. Vea la definición bíblica de arrepentimiento. Ezequiel 36, versículo 11. Ezequiel 36, versículo 11. Ezequiel 36, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que qué,
¿Ya lo tiene o no? ¿O ya me equivoqué? ¿No es? ¿Cuál? Sí es, ¿no? Diles, vivo yo. Sí es. ¿No es? 36:11, 35, 33. Ya está, 33:11. Lo hice para ver si usted estaba leyendo. Ahora sí ya. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. ¿Qué es lo que tiene que decirnos la palabra? Que no quiero la muerte del impío. Ojo, deténgase allí. Dios no quiere la muerte de nadie. El infierno no fue diseñado para nosotros. Es que el infierno es algo terrorífico, es algo muy malo. Sí, pero nadie te está invitando allí. Bueno, nadie divino. Porque el diablo sí te invita a pasar unas vacaciones allá, ¿no? Unas vacaciones eternas. Pero el infierno no fue diseñado para que tú y yo estemos allí. El infierno fue diseñado para Satanás y todos sus secuaces, pero no para mí. Dile a tu hermano, buenas noticias, el infierno no es para ti. El infierno no es para nosotros. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte de ninguno de ustedes. Eso está diciendo Dios. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Aunque yo ya me haya lanzado del bungee, aunque ya haya caído, aunque esté lastimado, aunque esté herido, aunque nadie dé un quinto por mí, por la condición que tengo, Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío, nosotros que somos impíos, pecadores, nos volvamos de nuestro mal camino para que vivamos. Él no quiere mi muerte, quiere mi vida. Por eso envió a Jesús. Ahora vea el consejo. Volveos de vuestros malos caminos. Y me invita a una reflexión. Y tú pregúntate, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿de veras quieres morir? Levante su mano. ¿Quién quiere ir al infierno por la eternidad? Levante así su mano, alta, alta, los que quieran. Mire, nadie levantó la mano. Entonces, ¿por qué tenemos que ir allí? Si Dios no quiere y yo no quiero. El único que quiere es Satanás, pero Dios no quiere y yo no quiero ir al infierno. ¿Por qué tengo que escoger el infierno? Romanos 6:23, si usted se lo sabe, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué tienes que morir? ¿Por qué tienes que escoger el camino más difícil para pasar estos años en el planeta? ¿Por qué tienes que meterte en tantos problemas si la vida puede ser más tranquila? Eso es lo que nos está invitando a reflexionar Dios hoy. ¿Por qué tengo que hacer las cosas difíciles? ¿Por qué tengo que irme por el camino más peligroso? ¿Por qué tengo que estar todo raspado? ¿Por qué tengo que buscarme la enemistad con muchos? ¿Por qué? Si la vida puede vivirse de una forma más tranquila. A pesar de que la voluntad de Dios sea que vivamos, el proceso que acabamos de ver ahí en Santiago de que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, ¿sabe qué quiere decir concupiscencia? Deseos desordenados de mi carne. Eso quiere decir concupiscencia. Por ejemplo, comer no es malo. No es malo comer, de hecho, si no comemos, morimos. Por lo tanto, comer no es malo, comer es bueno, comer es saludable. El problema no está en la comida, sino en que a veces muchos de nosotros abusamos de la comida.
problema no está en el azúcar. El problema es que yo me quiero meter 1 kilo de azúcar diario, ¿no? Pues ya cuando descompuse mi páncreas, bueno, pues entonces me enfrento a las consecuencias. Pero el problema no está en el azúcar. El problema no está en el pan. El problema no está en las tortillas o en la carne. El problema es cuando yo excedo los límites permitidos. El problema no está que mi coche tenga un motor que pueda levantar 220 kilómetros por hora. El problema no está en la potencia de mi motor, sino en la presión que yo ejerza sobre el acelerador. Los excesos siempre me van a meter en problemas. Tentaciones, afuera hay muchas y aquí dentro también. El problema no está en las tentaciones, sino el que cae en las tentaciones. El problema no está en que yo asista o no asista a la iglesia, sino el problema está en que en la iglesia encuentro el alimento que me va a mantener en pie el resto de la semana, o el consejo que estoy buscando para salir del problema. Así que cuando pequemos, no le echemos la culpa a nadie. Y cuando pequemos hay que preguntarnos, ¿por qué lo hice si ya sé que está mal? Un alcohólico sabe que está mal tomar. Hay doctores, cardiólogos, que me dicen, deja el cigarro, cuando yo lo veo fumando. Entonces, tengo que recapacitar en lo que estoy haciendo. El pecado está a la puerta, ahí está. Es muy fácil enojarme, es muy fácil que yo tome algo ajeno, es muy fácil que yo voltee a ver lo que no debo de ver. Es muy fácil el camino al pecado. Y no parece malo, sino divertido o necesario. El problema no está ahí. El problema es que yo constantemente estoy pecando porque no he hecho mano o no he tomado en serio esa herramienta poderosa para abandonar el pecado que se llama arrepentimiento. Miren, allí en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 16, después de que nos ilustra los dos versículos anteriores acerca de el proceso del pecado, el versículo 16 nos dice cómo salir de él. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué quiere decir errar? Errar quiere decir ir de un lugar a otro sin un fin, ni un motivo, ni un destino determinados. Ir de un lugar a otro sin un fin, ni un motivo, ni un destino determinados. Y es sinónimo de equivocación. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No se equivoquen. Ninguno de ustedes quiere ir al infierno y yo no quiero mandarlos al infierno. Así que no se equivoquen. El camino fácil, entre comillas, que ofrece Satanás no es el camino correcto. No se equivoquen. Este versículo prende focos amarillos o rojos acerca de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Cuando vamos a pecar, hay un foquito amarillo que se enciende, una luz de alerta, una alarma, así como la de la alerta sísmica, así. Y debería provocar el mismo sentimiento que provoca la alerta sísmica en muchos. Cuando nos tocó el último terremoto fuerte en el centro del Distrito Federal a una de mis hijas y mi esposa, yo vi lo que provoca la alerta sísmica en muchos. A mí en lo particular no me da miedo el que tiemble, no me provoca nada. Mi esposa dice que soy muy frío, pero no me provoca nada. No tengo que salir corriendo, no, nada. Y veo las reacciones de la gente. Y cuando empezó a sonar la alerta sísmica,
Muchos pusieron cara de pánico y salían corriendo. Bueno, ese sentimiento debe de provocar los foquitos amarillos que se encienden cuando vamos a pecar, o los focos rojos. Por ignorar esa alerta es que nos metemos en problemas. Ahora, ¿por qué peco constantemente? No voy a hablar por ustedes, voy a hablar por mí. Hay pecados recurrentes, ¿no? Hoy tengo que arrepentirme del mismo pecado que tuve ayer. Y ayer me arrepentí del mismo pecado que tuve antier. Y seguramente mañana me voy a arrepentir del mismo pecado de hoy. ¿Por qué? No sé si a usted le pasa, pero se llama pecado recurrente. Algo que hago y hago y hago y hago a sabiendas que está mal, pero algo pasa en mí que no lo puedo dejar. Y entonces empiezo a echarle la culpa a miles de cosas o miles de personas. Es que mi mamá me trató mal, es que no tuvimos dinero, es que no tuve la oportunidad, es que nadie me entiende, es que el otro me hizo, etcétera. Pero la verdad es que el pecado lo cometí yo y fue una decisión mía. ¿Cómo es que puedo dejar ese pecado recurrente? Bueno, tenemos que echar mano de algo que se llama arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Primero déjeme llevarle al inicio del mensaje de Jesucristo. Cuando Jesús inició su ministerio, Mateo 4:17. Fíjese el primer mensaje público de Jesucristo. Fíjese el primer mensaje público de Jesucristo, Mateo 4:17. ¿Ya lo tiene? Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué predicaba? ¿A decir qué cosa? A ver, dígalo fuerte. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué trató el primer mensaje de Jesucristo? De arrepentimiento. Oiga, si Dios, más bien si Jesucristo dedicó su primer mensaje a este tema, es que debe de ser un tema crucial, un tema de excepcional interés. Arrepentíos. Vea el último mensaje de Jesucristo en público, Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y ¿qué cosa? Arrepiéntete. Ahora sí tengo bien el texto o no. Hasta miedo me das, Pablito. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El primer mensaje de Jesucristo, ¿de qué se trató? Y el último mensaje de Jesucristo, ¿de qué se trató? De arrepentimiento. Oiga, debe de ser importante. Vamos entonces a definir qué es el arrepentimiento. Mire, Lucas capítulo 13, los versículos del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. Falta de arrepentimiento, un peligro tremendo en la vida de un cristiano. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que les contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿De qué está hablando Jesucristo? Bueno, había algunos galileos que fueron asesinados por Pilato y mezclaron su sangre con la sangre de los sacrificios. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Mire, deténgase un momento allí. Hoy no hay algunos galileos que sean asesinados. Hay muchos mexicanos que diariamente están muriendo. Delincuentes, narcotraficantes, pero también personas inocentes. ¿Ustedes piensan que alguien que muere violentamente es más pecador
que nosotros que no hemos padecido, bendito sea Dios eso, porque muchas veces se piensa, no, es que son bien malos aquellos. Vean lo que dice Jesús. Versículo 3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, ¿qué cosa? Todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Cuántas personas mueren en accidentes de tránsito? Voy de regreso de mi trabajo, tranquilamente, después de haberme ganado el sustento de mi familia con mi esfuerzo honrado. El chofer va manejando bien, él también está trabajando honradamente, pero un trailero le fallan los frenos y se estrella de frente con el camión donde viajo yo. Y muero. Soy más pecador que los que están vivos. ¿Qué dice Jesús? Versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las cosas malas que pasan no necesariamente le pasan a los pecadores solamente. Todos corremos riesgos. Y no porque a mí no me esté pasando una tragedia, quiere decir que estoy bien. Lo que está diciendo aquí Jesucristo es cuidado. Si las cosas te están funcionando bien, no quiere decir que estés bien. Tienes que revisar constantemente tu vida y arrepentirte de lo que estás haciendo mal, porque si no te arrepientes, vas a perecer igual que todos los que tú estás viendo. ¿No le ha pasado? Empezar a comparar a otros y sentir que porque a los demás les está yendo mal y a usted no, usted ya más o menos está bien. Es que mira, pobre, se quedó sin trabajo. No, yo no me he quedado sin trabajo. Es que yo sí estoy bien. Es que yo sí estoy caminando en orden. No, hay que revisar constantemente nuestra vida porque el pecado muchas veces pasa desapercibido porque nos acostumbramos a vivir con él. Y ahí está. Por ejemplo, tengo un negocio y mis kilos son de 900 gramos y lo he hecho por toda mi vida. Y ese negocio lo heredé de papá y papá daba kilos de 900 gramos. Entonces, esos kilos de 900 gramos que yo le estoy dando a las personas, para mí ya son normales. Yo ya no considero que eso esté mal porque es una acción constante que estoy haciendo. El adulterio. Tengo 2 mujeres y a las 2 les digo que las amo mucho. ¿Será cierto? ¿Será cierto que yo amo mucho a esas mujeres? No. Pero yo ya no pienso que esté mal porque no me ha pasado nada. Porque me funciona. He escuchado personas que dicen, Dios me bendice tanto que puedo tener 2 mujeres porque me alcanza para mantenerlas a las 2. Y lo dicen con convicción, porque el pecado forma parte de lo que ellos son. Hay un santo católico, patrón de los ladrones. ¿En qué cabeza cabe que yo pueda irle a pedir a alguien, Señor, ayúdame a robar a otro sin que me pase nada a mí? O sea, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en la de él, ¿no? Y tú ayúdame a mí. ¿Por qué se llega a esos extremos? Precisamente porque no hay un arrepentimiento. En los 2 ejemplos que puso Jesucristo les dice a la multitud, ustedes no son mejores que los que murieron. Y si no se arrepienten, a lo mejor no se les cae una torre encima. A lo mejor nadie los asesina, pero van a perecer igualmente, porque Jesús no está viendo mi vida
en este planeta, está viendo mi vida eterna. Y hay dos lugares donde pasar la eternidad: en el infierno con Satanás o en las mansiones celestiales con Jesús. Y yo elijo dónde pasar mi eternidad. ¿Qué es arrepentimiento? En griego se dice matanoeo, así se dice arrepentimiento. Y matanoeo quiere decir un cambio de pensamiento o de rumbo. El arrepentimiento no se trata solamente de reconocer mi falta. Mi esposa ya me cachó que tengo 2 mujeres. ¿Qué otra me queda? Reconocer, y ya no se tragó el cuentito de que es mi prima. Así que ya me cachó. Ya me cachó. Estoy asaltando un banco y saliendo está la policía y me agarra con el dinero. ¿Qué digo? No, yo iba saliendo inocentemente y alguien que estaba allá adentro me encargó estas bolsas de dinero y me dijo, ¿te las encargo tantito? Pues no, ya me pescaron, ya me descubrieron. ¿Qué otra me queda más que reconocer? Pues sí lo hice, ¿no? Pero eso no es arrepentimiento, eso es solamente reconocer lo que estoy haciendo. Y hay muchos que dicen, bueno, pues así soy, ¿y qué? O hasta le reclaman a Dios, ¿no? ¿Tú que me hiciste así a mí? O como Adán, ¿no? La mujer que me diste, Señor, ella fue la que me dio el fruto prohibido, yo no quería. Arrepentimiento quiere decir cambiar de rumbo, cambiar de forma de pensar. Y vamos a ver algunas actitudes muy riesgosas de por qué no cambiamos, por qué confundimos el simplemente reconocer el pecado con arrepentimiento. Mire, Hechos 24:25. Hechos 24:25. Aquí vamos a hablar de un gobernador, se llama Félix. Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué le pasó a Félix? Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hay personas que cuando uno los enfrenta con su pecado, dicen, tienes razón, esto que estoy haciendo está muy mal, pero ¿sabes una cosa? No me digas más, porque vivo muy a gusto, porque así me gusta vivir. No me digas más, me espanto, sé que estoy mal, pero mejor me tapo los oídos y así no pasa o pretendo que no pase nada, continúo viviendo mi vida. Y aquí hay una frase muy importante, cuando tenga oportunidad, te llamaré. Cuando necesites saber lo que tú me estás diciendo, cuando ya no quiera pecar, entonces te llamo. ¿Y si esta es mi última oportunidad? ¿Y si ya no voy a tener otra oportunidad más de conocer la alternativa para solucionar mi vida? Muchos piensan, sobre todo, los jóvenes, es que como tú ya estás viejito, pues por eso me dices a mí que deje de pecar, porque tú ya te divertiste, porque tú ya viviste, porque tú ya experimentaste. Por eso me dices tú que deje pecar a mí, o por eso me dices tú a mí que deje de pecar. Déjame vivir mi vida, déjame experimentar, déjame divertirme, y cuando llegue a tu edad, entonces me voy a arrepentir. Y si ya no hay oportunidad, si ya no hay oportunidad, ¿qué sucede? Félix solamente se espantó. Félix solamente dijo, bueno, sé que estoy mal, pero no quiero cambiar. Lo haré cuando yo considere que tengo que hacerlo. Mi amado, si tú veniste hoy a la iglesia, no es porque seas muy listo ni porque te hayan invitado.
veniste porque te hace falta o te hacía falta escuchar esto. Hay que arrepentirse y hay que arrepentirse ya. Hay que arrepentirse hoy, no cuando haya otra oportunidad, porque esta puede ser nuestra última oportunidad. No soy fatalista, pero dígame, ¿quién puede asegurarme que usted mañana esté vivo o que yo esté vivo? ¿Quién puede asegurarlo? Nadie. Saben que están mal, pero no se arrepienten. Confesar mi pecado es solamente la mitad del camino. Es como estoy enfermo, voy con el doctor, me da una receta y compro la medicina. Hasta allí llevo recorrido la mitad del camino. Porque el tener la medicina sin tomármela es como no tenerla. Confesar mi pecado sin cambiar es como no haberlo confesado. ¿Por qué voy a seguir cayendo en lo mismo? Otro ejemplo, Éxodo 9, versículo 27. Éxodo 9, 27. Ahora estamos hablando de Faraón, rey de Egipto. Entonces, Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, ¿qué les dijo? He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Fíjese, Félix no llamó mandar a Pablo. Pablo empezó a hablar con Félix y Félix dijo, no. En esta ocasión, Faraón sí reconoce que pecó y manda llamar a Moisés y Aarón y les dice, he pecado. Ambos, Félix y Faraón, reconocieron su pecado, reconocieron su falta. He pecado. Y además se describe, Faraón se describe. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Estamos en la iglesia, vamos escuchando en el radio un mensaje cristiano y como que nos están hablando a nosotros. Están describiendo nuestra vida. Alguien dice, bueno, ¿cómo es posible que el que está del otro lado del micrófono sepa lo que yo estoy viviendo si no me conoce, si nunca me ha visto? ¿No le ha pasado identificarse con lo que están diciendo? Y uno dice, bueno, pues sí, tiene razón, soy pecador. Confesó su pecado, pero ¿qué pasó después? Versículo 34, Éxodo 9, 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, ¿qué le pasó a Faraón? Se obstinó en qué cosa? En pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. O sea, sí he pecado, pero cuando Dios me ayuda y pasan las consecuencias, digo, bueno, pues sí es bien fácil, es bien divertido pecar y no hay consecuencias. Mira, hermano, no hay que engañarnos. Todo pecado tiene consecuencias. Todo. Toda mala decisión. Quizás no sean las consecuencias inmediatas. Quizás yo pueda, no sé, me dieron un cambio de más y me quedé con él. Y digo, bueno, pues yo no tuve la culpa, yo no se lo robé, él por tontito, pero yo no fui. Quizás yo diga, bueno, me hacía falta este dinero. Gracias, Señor. Pero todo pecado, absolutamente todo tiene consecuencias en esta vida o en el juicio final. Porque en el juicio final, las consecuencias de mi pecado sí se van a ver. Dice la Biblia que se van a abrir unos libros y en esos libros va a estar escrita mi historia, mi biografía. Y el Señor me va a juzgar por lo que está escrito en esos libros. Y cuando Dios me juzgue por lo que está escrito en esos libros, amado, no voy a tener otra oportunidad más. Se acabaron mis oportunidades. Estoy delante del gran juez. Así que quizá las cosas
ilegales que hago no tienen consecuencias aquí. Es que estoy haciendo trucos para no pagar mis impuestos correctamente. Me estoy ahorrando dinero. No, Jesús dice, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paga tus impuestos. Si tú ganaste 10,000 pesos y sobre esos 10,000 pesos se tienen que cobrar impuestos, págalos sin hacer trucos, porque es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos de un país. Y tú puedes decir, no, pero mi contador es tan hábil que no pago impuestos por los 10,000 pesos que gané, solamente pago impuestos por 2,000 pesos. Gloria a Dios, tengo más dinero. Sí, pero estás robando. Y si no tienes consecuencias a corto plazo, porque Hacienda no se da cuenta, sí vas a tener consecuencias cuando vayas al juicio de Dios. Eso es lo que no pensamos. Faraón dijo, bueno, pues sí he pecado, sí, pero Moisés oró y la lluvia y el granizo cesó y dijo Faraón, bueno, ya se acabó. ¿Sabe qué quiere decir ser obstinado? Persistir en lo mismo, no querer cambiar. Y le siguieron las consecuencias, bueno, pues usted léalas en casa. Si no nos arrepentimos, vamos a ir a un solo lugar y se llama infierno. Oye, hermano, pero eso está muy duro, pero es la realidad. Imagine que un familiar cercano murió. ¿Sirve de algo que alguien para consolarlo le diga, no, no está muerto, al ratito despierta? No sirve de nada. Está muerto, esa es la realidad. Amado, el infierno no es para nosotros. ¿Recuerda? Yo no quiero la muerte del impío, sino que salga del pecado y viva. ¿No se lo acabas de decir tú a tu hermano? Dios no quiere tu muerte, Dios no quiere llevarte al infierno. Tienes un lugar reservado en la eternidad con el Señor. Mire otro ejemplo, Números 22:34. Entonces Balaam, bueno, me espero a que lleguen ahí. Números 22:34. ¿Ya lo tiene? Si no, véalo en la pantalla. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, ¿qué le dijo al ángel de Jehová? He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Mire, esta historia es bien chistosa. Balaam era un profeta y Balac era un rey que quería conquistar a Israel. Pero como se dio cuenta de que Dios estaba a favor de Israel, Balac dijo, bueno, voy a contratar a Balaam para que maldiga a Israel y entonces los podamos conquistar. Y Balaam, cuando llegan, le dicen, mira Balaam, Balac quiere que tú vayas y maldigas a Israel y en agradecimiento, pues mira, como primer pago, como señal de buena voluntad, aquí tienes una muestra de los tesoros que Balac te va a dar. Y era mucho dinero, había joyas de oro, de plata, y Balaam dice, ah, caray, pues qué bien, ¿no? Qué buen reconocimiento, qué buen detalle del rey. Pero como era profeta, se puso así en su pose de espiritual y dijo, pero pues yo no voy a poder hacer algo que Dios no me diga. Déjenme preguntarle a Dios. Esta postura es hasta ridícula. Señor, ¿me das permiso de pecar? ¿Qué cree que responda a Dios? Sí, ándale. Ya sabemos la respuesta.
Y porque ya la sabemos, mejor ni preguntamos. Bueno, total que Balaam va y cada que Balac le dice, bueno, aquí maldícelo, el Señor le dice a Balaam no, y Balaam convierte la maldición en bendición para Israel. Y aquí va Balaam ya a ver a Balac, y el ángel de Dios pone obstáculos en su camino. Y cuando ya se da cuenta de que los obstáculos son de parte de Dios, le dice, he pecado. Qué inteligente, Balaam. ¿Cómo te diste cuenta? Amado, ¿verdad que tú y yo no necesitamos una revelación divina para saber que estamos pecando? ¿O quién necesita una revelación divina? ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces? Bueno, ustedes no, hablo por mí. Por mí y otra iglesia que conozco por allá. La prima del hermano de una iglesia. ¿Cuántas veces, sabiendo que estamos haciendo las cosas mal, de todas maneras las hacemos? Porque es mejor pedir perdón que permiso. ¿No se sabe ese dichito? Bueno, usted no se lo sabe, pero muchas veces lo utilizamos. Es mejor pedir perdón que permiso. Y ya que me fui a pecar, entonces sí regreso, según yo, arrepentido, y le digo al Señor, he pecado. ¿Y a poco no sabías eso antes de que te batieras en el lodo? ¿O qué no te dabas cuenta de que eso era porquería y te estabas batiendo? ¿De veras estabas tan ciego? ¿De veras eres tan inocente? Muchos sabemos que hemos pecado, pero lo hacemos deliberadamente porque vamos a obtener con ello un beneficio. Shh, tú no digas nada, haz como que no viste y cuando termine de todo, yo te reparto un poquito de lo que me robé, pero tú no digas nada. Yo no robé, simplemente me quedé callado, no dije nada. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo voy a obtener un beneficio, así que no digo nada. Peco deliberadamente porque las ganancias del mundo me deslumbran. Soy un funcionario público y tengo que dictar o hacer algo, y para agilizar un trámite o para doblar la ley, lo hago si recibo algo de dinero. No digas nada. Conozco el caso de una familia que el papá tiene sobornados a sus hijos para que no le digan a su mamá que le está engañando con la otra. Y los hijos reciben algo y no dicen nada y aprenden a vivir bajo ese esquema. ¿Y cuántos de nosotros, porque nos conviene pecar, porque mire de veras, a veces lo hacemos porque según nosotros es conveniente que pequemos, nos sirve, así funcionan las cosas? Simplemente reconocemos que está mal, pero decimos, es que no podía ser de otra forma. Otro ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Primer libro de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, ¿qué le dijo? ¿Se acuerda qué le dijo Balaam al ángel? Yo he pecado. Lo mismo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mira, ahora es el rey Saúl. Hace lo que no debe de hacer, quiere tomar el lugar del profeta y dice, he pecado. Pero después de que dice he pecado, le echa la culpa a los soldados.
Yo pequé, sí, yo hice lo incorrecto, Samuel, lo reconozco, pero yo no tuve la culpa. Los soldados me presionaron para hacerlo, porque es el ejército, y si se sublevan, y si voltean y cambian de bando, y si me traicionan, por eso pequé, por eso pequé. Yo no tuve la culpa. Aquí Saúl reconoce su pecado, pero de todas maneras él no tuvo la culpa. ¿No le ha pasado dar 1000 excusas de por qué lo hice? ¿Echarle la culpa al otro? ¿No le ha pasado? Es que le pegué a mi esposa porque ya no la aguantaba, es insoportable, se porta de una forma que tú deberías de ver. De todo se enoja, de todo repela, todo reclama, todo quiere. Y entonces me llenó el buche de piedritas y nada más le di 2, ¿para qué? No muchos, 2 nada más. Entonces, a la que tienen que castigar, a la que tienen que meter a la cárcel no es al que golpeó, es a la malvada de la esposa, ¿no? La bruja del cuento, porque yo no fui. ¿No ha escuchado a los estudiantes? No, es que yo reprobé, pero el que tiene la culpa es el maestro. ¿Por qué? Me preguntó todo lo que no sabía. ¿No le ha pasado? Es que el maestro es malo, no da bien su clase, solamente se la pasa dictando, no admite preguntas, no me aclara las dudas, es más, ni va a dar clase. Ah, entonces la culpa es del maestro. Soy bien flojo y no tengo dinero porque soy bien flojo y de todos los trabajos me despiden. Pero la culpa no es mía, es del gobierno, porque el gobierno debería de poner las cosas más fáciles. No tengo trabajo, no por flojo, no, no, no. Es que por culpa del gobierno que no impulsa a las empresas a tener más fuentes de empleo, yo no tengo trabajo. Yo recuerdo una vez, vino un varón a decirme que necesitaba dinero, que le estaba yendo muy mal, que no tenía trabajo, y le di una ofrenda y junto con la ofrenda le dije, mira, ten esta cubeta, esta franela y esta bolsa de jabón. ¿Para qué, hermano? Ah, mira, ¿cuántos carros ves estacionados allí? No, pues muchos. Veles a decir, oye, ¿cuánto te cobran en un auto lavado? Tanto, te cobro la mitad. Déjame trabajar para llevar dinero a casa. ¿Sabe qué pasó con ese varón? Se fue indignado. Me dejó hasta la ofrenda que le había dado y no regresó. Yo no quería ofenderlo, pero podía con sus manos llevar dinero a casa. Entonces, la culpa no era de las empresas que no lo querían contratar. La culpa no es del maestro que no enseña, sino del muchacho que no estudia. La culpa no es de la malvada esposa que nada le parece, sino del otro que no es sensible con las necesidades de su esposa. He pecado, pero yo no tuve la culpa, Samuel, fueron los soldados. ¿Y cuántas veces le decimos así a Dios? Mire el último ejemplo, Josué 7:20. Ahora es un soldado, se llama Acán. Y Acán respondió a Josué diciendo, ¿verdaderamente qué? Yo he pecado. ¿Qué le dijo Saúl a Samuel? Yo he pecado. ¿Qué le dijo Balaam al ángel? Yo he pecado. Yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y fíjese, Acán va más allá. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Qué característica tenía el manto babilónico? Muy bueno. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual, ¿qué hice? Que odicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello.
Acán va más allá. Dice, he pecado y confiesa su pecado con lujo de detalle. He pecado y lo confiesa. Y aquí las consecuencias fueron desastrosas para Acán y su familia. El Señor los destruyó a todos ellos. ¿De qué sirve decir he pecado? Creo que no sirve de mucho. Saúl fue destruido, Balaam pagó las consecuencias. Y todos, si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Pero hermano, entonces, porque estás diciendo desde hace rato que es el arrepentimiento y yo no veo claro. Ezequiel 20:43. Ezequiel 20:43. La definición bíblica de arrepentimiento. Lo que quiere Dios es que confesemos nuestro pecado, pero que nos arrepintamos. Vea lo que espera el Señor de nosotros. Y allí, cuando estés pagando las consecuencias del pecado o antes de que lo vayas a hacer, allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. El arrepentimiento es tener asco de mí mismo. El arrepentimiento no es echarle la culpa al otro y tampoco es solamente confesar y reconocer mi pecado, sino darme cuenta de lo sucio y nauseabundo que quedo después de pecar. Porque esa es otra de las consecuencias que no habíamos visto. Cuando yo peco, aunque nadie se dé cuenta, espiritualmente estoy lleno de porquería. Mi ropa, que era blanca porque la lavó la sangre de Jesucristo, se convirtió en algo asqueroso porque yo decidí batirme en el lodo. El pecado es una decisión y esa decisión incluye el que uno salga batido de porquería, aunque nadie se dé cuenta. Puedo ser tan cauteloso en el adulterio que mi esposa jamás sospecha siquiera que soy un adúltero. Eso espiritualmente no me limpia, sigo siendo igual de asqueroso, nada más que nadie se ha dado cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Él sí me ve. Él me ve es como estoy espiritualmente. Puedo ser bien hábil para mentir y nadie se da cuenta de mis mentiras, pero Dios sí, y Dios me está viendo espiritualmente y cada mentira me hace ser más asqueroso. Cada que yo me quedo con dinero que no es mío, cada que yo hago algo indebido, me vuelvo a los ojos de Dios más asqueroso y repulsivo. Huelo mal. ¿Usted sería capaz de ir a una fiesta cuando tiene 7 días sin bañarse y ha estado haciendo mucho ejercicio físico? Yo veo que las hermanas hasta hay una lupa, ¿no? Para que todos los cabellos queden en su lugar y todo eso. Pero, ¿haría eso después de 7 días sin bañarse? ¿Se maquillaría? Yo he visto que mis hijas se quitan el maquillaje en la noche y se lavan la cara y todo eso. Y cuando se levantan antes de maquillarse, se lavan la cara. Amado, no se trata de vernos bien por fuera, de poner cara de misericordia, de tomar a mi esposa de la mano cuando llego a la iglesia, de sonreír y decirle amén a todos, de decirle hermano al de junto. De eso no se trata. Se trata de arrepentirnos, de cambiar, de mirar lo asqueroso que estamos delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Cuando yo le atribuyo un valor que no tiene a cosas que no lo valen. Acán, por ejemplo, un manto babilónico muy bueno. Sí, era un manto babilónico de mucho valor, pero él sabía las órdenes de Dios. No
codicien nada, ni se lleven nada, destruyan todo. Y Acán dijo, bueno, pues nadie me vio, solamente Dios va. El arrepentimiento me da conciencia de cómo estoy delante de Dios y además me da conciencia de quién me está viendo. Porque aunque nadie te vea aquí en el planeta, Dios sí te vio. Hay que admitirlo. Dios sí nos vio cuando pecamos. A ver, trae a memoria la última vez que pecaste. ¿Ya? Y yo sé que fue hace siglos, ¿no? Pero intenta traerlo a memoria. ¿Ya? Bueno, Dios sí te vio. Ninguno de nosotros te vio. Pero Dios sí. ¿Cómo te sientes ahora sabiendo que Dios sí te vio? ¿Sabes? El pecado es como, yo tengo un traje nuevo, finísimo, limpio, zapatos boleados, me bañé, todo eso. Y peco. ¿Sabes? Un ejemplo. Es como si alguien toma una cubeta, un tambo de excremento y cuando peco me lo vacía encima. ¿Sirve de algo mi traje nuevo? ¿De buena calidad? ¿Sirve de algo que haya boleado mis zapatos? ¿O que me haya bañado? ¿Sirve de algo que nadie se dé cuenta de tu pecado, hermano? Si ya tienes el excremento encima. Porque en el ejemplo del traje, no me dijeron, quítate tu traje para que te vacíe el excremento. No, me vaciaron el excremento con todo y el traje. El traje ahí está. La calidad del traje no ha disminuido. ¿Qué ha cambiado? La condición en la que tengo el traje. Me vaciaron un tambo de 200 litros de excremento. ¿Por qué? Eso es lo que pasa cuando peco. Así quedo. Y quizás tú digas, no, mira, yo estoy limpio. Espiritualmente no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo Jesús. Yo me tengo que acordar de todos los pecados que cometí, eso es el arrepentimiento. Y tiene que darme asco la condición que esos pecados me dejaron en la vida. Y cuando yo tengo asco de eso, entonces es fácil corregirlo, fácil cambiar de rumbo. Si te vacío un tambo de 200 litros de excremento, tú necesitas después de eso una predicación de 1 hora de por qué es bueno bañarse. ¿La necesitas? No. El impulso que te da después de verte así sucio es quitarte la ropa y meterte al agua, bañarte. Nadie te tiene que convencer. El arrepentimiento es darme cuenta de cuántos tambos he permitido que Satanás me vacíe llenos de excremento. Reflexiona por un momento cuántos tambos has permitido, cuántos tambos de excremento has permitido que Satanás te vacíe. Porque mira, Dios dice, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Cuando tú y yo somos impíos, cuando seguimos pecando, a pesar de que sabemos que está mal, no nos podemos estar quietos. Estamos buscando qué hacer. Caemos constantemente en el mismo error porque no me puedo estar quieto, porque sigo en la condición de impío. Pero cuando me arrepiento, cuando decido cambiar el rumbo, entonces Dios me ayuda a irme alejando cada vez más del pecado. Arrepentimiento, hermano,
Supón que esta pared es el pecado. Arrepentimiento es cambiar de rumbo. Yo voy hacia la pared, arrepentimiento es regresar, alejarme cada paso de esa pared. No quiero tener nada que ver. Mientras más lejos esté, es mejor. ¿Por qué? Porque me arrepentí, porque me di cuenta de que esa pared tenía cosas que a mí no me agradan, porque me di cuenta de la condición en la que me estaba poniendo por estar allí. Eso es arrepentirse. Y la invitación de hoy es a eso. Él no quiere la muerte de ninguno de nosotros. Él no diseñó el infierno para que estemos allí. Vaya por último a Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé, hermano, en qué condición estés. No sé cuántos tambos de excremento le hayas permitido a Satanás echar sobre de ti. Yo puedo saber los míos, no los tuyos. Y no pretendo que tú los confieses. No se trata de exhibir a nadie. Se trata de limpiarnos de una vez por todas. Si la meta del año entrante es seguir a Jesucristo sin importar las consecuencias, hay que estar limpios. Cierra tus ojos y reflexiona un momento. ¿Cuántos tambos de excremento has permitido que el Satanás eche encima de ti? Decide cambiar, hermano. Hay que decidir decirle no al pecado, no solamente reconocerlo. De nada sirve decir he pecado si no hay un arrepentimiento. De nada sirve que en este momento tú estés reconociendo que tienes pecado si no cambias. Baste ya los tiempos de nuestra ignorancia, baste ya todo este tiempo que nos hemos batido en el lodo, baste ya. Padre, yo quiero pedirte por cada uno de nosotros, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a cambiar. No se trata de reconocer simplemente que hemos pecado, se trata de hacer un giro de 180 grados para ir en el sentido opuesto al pecado. Te pido en Jesús que nos incomodes con esto que acabamos de aprender y que nos ayudes a no pecar más. Amado, con tus propias palabras dile al Señor: yo ya no quiero seguir en este mismo camino. Yo ya no quiero amar más al dinero que a ti. Yo ya no quiero mentir. Yo ya no quiero hacer las cosas que me ponen en esta condición. Avergüénzate de tus pecados, hermano. Ten asco de ti mismo por esta condición y cambia. La semana pasada veíamos que Dios quiere que seamos felices. El camino hacia la felicidad es el arrepentimiento. Dios te bendiga.